Corre el año 2003. Venezuela atraviesa una profunda crisis política. Hugo Chávez ha muerto, Nicolás Maduro asume el poder y Enrique Capriles desconoce las elecciones, mandando a todos a bailar salsa en sus casas. Pongan salsa. En ese preciso momento es cuando aparece una película que lo cambiaría todo en la historia del cine venezolano, La Casa del Fin de los Tiempos. Una película que los venezolanos no sabían que necesitaban ver. Protagonizada por la consagrada Rudy Rodríguez y dirigida por el entonces desconocido Alejandro Hidalgo, el filme comenzó a generar expectativas de boca en boca hasta convertirse en la segunda película venezolana más vista de ese año, solo por detrás del fenómeno comercial Papita Manitos Tom. Se trata de la primera película de terror de Venezuela, lo que le otorgó el privilegio y la novedad frente al público nacional, rompiendo de golpe con los moldes tradicionales de nuestra cinematografía. A más de una década de su estreno, si le preguntas a cualquier venezolano por una película de su país, es casi seguro que te mencione esta película. Y es que su éxito no solo quedó en territorio nacional, esta película logró cruzar fronteras para convertirse en la película venezolana con mayor difusión en el mundo, cosechando premios internacionales y teniendo su propia adaptación en Surcorea. Pero, ¿qué es lo que hace que sea tan recordada y considerada la favorita de tantos? ¿Por qué la crítica la elogia con tanta frecuencia e incluso se habla de un remake en Estados Unidos? Eso es justamente lo que vamos a descubrir en este episodio, así que pónganse cómodos y prepárense, que esto es La Casa del Fin de los Tiempos, la favorita de Venezuela. No tengas miedo, ven. Yo te cuido. Para 2013, el cine venezolano parecía haber agotado los géneros que históricamente había desarrollado durante generaciones: el drama social, el drama político, el cine de delincuencia y las historias épicas ya habían tocado techo, sumado al tenso contexto político que vivía el país. El público nacional buscaba alternativas de entretenimiento que le permitieran escapar de la realidad que los asfixiaba. Ir a una sala de cine para recordar la violencia de la calle no era una opción muy atractiva. Es entonces cuando llega en junio de ese año una propuesta inesperada, La Casa del Fin de los Tiempos. Aunque estaba encabezada por la querida y conocida Rudy Rodríguez, el resto del equipo era una total apuesta arriesgada. Se trataba de la ópera prima de Alejandro Hidalgo, un joven cineasta de apenas 26 años, quien a pesar de los nervios de su debut, se atrevió a filmar la primera película de terror del país. El público cayó rendido ante el film, atraído no solo por el gancho de su protagonista, sino por la novedad de su género en el territorio nacional. La curiosidad inicial dio paso al entusiasmo, al comprobar que la cinta escapaba de lo convencional y ofrecía un relato totalmente fresco. Un dato curioso de la película es que fue rechazada varias veces por el Senat para su financiamiento, obligando a la producción a reescribir varias veces el guión, ya que para contar con un financiamiento por lo general siempre solicitan que sea un director reconocido o consagrado, y apostar por un joven talento Nobel era muy difícil para aquel entonces, y esto ocasionó que la producción se rechazara por muchos años. El cine de terror es un género saturado de clichés, entre ellos los más famosos, el jump scare, que parecen obedecer un manual inquebrantable, pero, aunque La Casa del Fin de los Tiempos no lo descarta por completo, logra redefinir la narrativa del género, ya que tanto el público local como el internacional estaban acostumbrados a las fórmulas clásicas donde el villano era un monstruo, un fantasma o un asesino serial. No obstante, esta película rompe con dicho molde al entregar una trama sostenida por un giro de guión brillante. Y debo admitir que pensé que trataría de lo mismo, la típica casa embrujada de siempre. Sin embargo, la historia subvierte las reglas del juego por completo. Tal fue su impacto que estudios de Surcorea adquirieron los derechos para realizar su propia versión. Y es que fue un hito tan disruptivo tanto para el cine venezolano como para el género en general. Una de las herramientas más poderosas del marketing cinematográfico es el boca a boca, la recomendación del espectador a espectador. Respaldada por sus virtudes narrativas, la película logró movilizar a más de 643.880 espectadores a las salas de cine en 2013, recaudando aproximadamente $4 millones en taquilla local. Esto cimentó su fama y le otorgó una sólida reputación de calidad que disipó cualquier prejuicio inicial hacia el público. Por supuesto, la presencia de una figura de la talla como Rudy Rodríguez fue clave para atraer a las masas. La actriz no solo encarnó con maestría a una madre desesperada por la pérdida de sus hijos, sino que también interpretó a una versión más anciana de ella misma,
dotando al personaje de una profundidad dramática que consagró este trabajo como uno de los mejores en su carrera. Aunque la historia se ambienta en una casona decadente del siglo XX, su premisa no dependía exclusivamente de las particularidades del contexto sociocultural venezolano. Al adaptarse no solamente con los códigos universales del cine de género, la película consiguió una resonancia global que le abrió las puertas en diferentes mercados del mundo. Si bien Los mitos no llenaron la sala de cine en su estreno, sí contribuyeron a forjar el estatus de obra de culto que hoy posee la producción. Durante el rodaje, actores y miembros del equipo técnico reportaron una atmósfera inusualmente densa en la locación, llegando a divisar sombras y figuras en los pasillos. Un detalle recordado con frecuencia por el equipo es el comportamiento del perro guardián, el cual aullaba en dirección a la casa todas las noches a la misma hora. A esto se le suma el sombrío pasado de la edificación. Según los registros, la antigua estructura le perteneció a Pedro Estrada, temible director de la Seguridad Nacional durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y el encargado de las torturas de cientos de personas. La Casa del Fin de los Tiempos es y será por mucho una de las cumbres de la filmografía venezolana, no solo por abrir la brecha en un género inexplorado, sino también por sacudir los cimientos de nuestra industria y contar con una historia tan entrañable que logró cautivar al público venezolano. ¿Y tú? ¿Qué opinas de La Casa del Fin de los Tiempos? ¿Es también tu favorita dentro del cine venezolano? Déjame tu opinión en los comentarios.